entrar 6 tesis en un Fiat 600. Amigas, amigos, compañeros, compañeras, estamos muy contentos de recibirlos aquí en este estudio nuevito, donde vamos a transmitir durante 12 días las discusiones de tesis de este Congreso de Convergencia, que ustedes han seguido desde el comienzo, supongo, y que reagrupan a 4 fuerzas que están en este periodo de convergencia hacia una nueva fuerza de izquierda dentro del Frente Amplio. Estas son el Movimiento Político Sol, la Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y el Movimiento Autonomista. Estos programas están organizados de la siguiente manera. Cada programa es conducido por una de las tesis, por un integrante o una integrante de cada una de las tesis, que hace las preguntas, pone los temas, y estos están divididos en 3 bloques. El primer bloque es un bloque donde se hablará del diagnóstico del momento político, en el segundo bloque de definiciones tácticas y estratégicas del periodo, y en el tercer bloque se va a hablar del proyecto político que tenemos para ofrecerle al país. Esperamos que les guste este programa, esperamos que nuestros invitados y invitadas sean divertidos también y que no sea un típico debate largo y fome, porque tenemos muchas cosas interesantes y muy buenas para contarle a nuestra militancia. Convergentes. O cómo hacer entrar 6 tesis en un Fiat 600. Hola a todas y a todos. Hoy día estamos en el primer capítulo del programa Convergentes, o cómo hacer entrar a 6 tesis en un Fiat 600. Me acompaña a nuestro compañero de Unidad Revolucionaria, Javier Insunza. Se hace este programa, así que vamos a intentar hacer algunos juegos de formato a ver cómo resulta. En la primera parte yo les voy a plantear un problema de diagnóstico y ustedes van a tener 1 minuto para profundizar en torno a ese diagnóstico. Concretamente, hoy día vemos cómo Carabineros de Chile se encuentra en una profunda crisis, cómo hay insubordinación dentro de la institución militar, cómo el Congreso, cómo el Ejecutivo, los partidos políticos se encuentran en una profunda crisis de legitimidad. Y junto a eso vemos además la emergencia de ciertos actores de derecha que parecen que cuestionan algunos consensos democráticos que se habían construido tanto en la sociedad chilena como en el mundo en general. ¿Cuál es la perspectiva desde su tesis, desde la posición que ustedes representan, de este momento? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cuáles son los énfasis que le ponen a ese momento? Tienen 1 minuto para responder. Partimos con nuestra compañera Carolina Guerra. Ok, gracias. Bueno, a ver, este momento político se caracteriza, y de hecho los ejemplos que tú pones son la materialización de algo que en la tesis visualizamos, que es la lectura, digamos, del periodo, como la expresión de la radicalización del avance de las derechas. Las derechas vienen avanzando hace un rato, pero ahora lo que hemos visto es que se están batiendo de una serie de herramientas y herramientas que están también desde lo institucional para poder radicalizar las posibilidades de reordenamiento de un capitalismo que está en crisis y que por lo tanto en esa crisis, una crisis de su última fase, que es el neoliberalismo, lo que intenta hacer es reordenar hacia aquellos elementos que le es más fácil de comprender para el control, el orden económico, social, etc. Y por lo tanto para nosotros es crucial en esa lectura que el avance del feminismo lo que permite es precisamente hacerle freno a ese avance de las derechas. Estoy como en el tiempo. Por lo tanto, por eso la lectura del feminismo tiene que ver con ponerle freno a ese avance radical. Muchas gracias, Caro. Seguimos con Javier Insunza de Unidad Revolucionaria. Bueno, sí, efectivamente yo creo que hay un consenso en que la unidad de la derecha, especialmente en la última elección presidencial, da cuenta de un avance sustantivo y de una instalación y también de la intención de mostrar un discurso nuevo. Y en ese contexto nuestra tesis lo que propone centralmente es que la caracterización pasa por la unidad de la derecha y un avance, por tanto,
pero también por un vaciamiento del centro político, que creemos central para entender estas polarizaciones, si quisiéramos denominarla así, que en este caso la derecha ha catalizado y efectivamente también ha capitalizado a su favor. Este vaciamiento del centro político, ¿por qué nos parece tan relevante? Porque va a caracterizar mucho el proceso de construcción de una alternativa de izquierda y la necesidad precisamente de recomponer la propuesta de izquierda desde una perspectiva antineoliberal y con carácter revolucionario, ¿sí? Eso para nosotros es clave entenderlo, porque la disputa del centro, la disputa del centro que fue por tanto tiempo un espacio tan relevante para la política chilena, hoy al parecer parece desierta, y ahí es clave el posicionamiento de la izquierda, y el proceso convergente tiene mucho que decir. Muchas gracias, Javier. Y para terminar nuestra sección de El Minuto, Javier Velasco. Bueno, muy cortito, muy en la línea de lo que dicen los compañeros, y yo creo que existe más o menos un diagnóstico común en torno a que existe un agotamiento del neoliberalismo a nivel global que se manifiesta de forma distinta en cada uno de los escenarios en los que se produce. Yo creo que el caso chileno tiene que ver harto con el agotamiento del pacto de la transición, con las capacidades que tenía para administrar la realidad. Sin duda, y aquí difiere un poquito con lo que decía la Caro, yo creo que no es una crisis, o al menos no una crisis terminal, pero sin duda que hay una trizadura, y en esa trizadura aparecen nuevas formas de la derecha, nuevas formas de la izquierda, y aquí es bien importante pensar que la misma derecha neoliberal tiene una renovación en términos formales, son herramientas diferentes, pero su oferta de totalidad viene a ser la misma, que es la oferta neoliberal, que es la misma oferta bajo la cual hemos vivido nosotros en los últimos años, y ahí es muy importante qué es lo que nosotros hacemos, cuál es la actualización que nosotros hacemos en términos políticos, desde un punto de vista organizacional y sobre todo desde un punto de vista sustantivo, cuál es la oferta de sentido nueva que nosotros hacemos a la sociedad en un escenario como este. Muchas gracias, fuiste el único que ocupó menos de un minuto. Excelente. Solo un comentario como observación. Me llama mucho la atención que solo hayan comentado la primera parte de mi introducción, ¿no? Yo hablé de la crisis de la crisis de legitimidad de ciertas instituciones y de la emergencia de nuevos actores de derecha. Y no hubo ninguna... Lo que pasa es que es una crisis más bien de representación que de legitimidad. Entonces ahí podríamos entrar en otra discusión con respecto a... ¿Y también en Carabineros? Lo dejo hasta ahí porque vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Pero hablemos de la derecha, hablemos de la derecha. Pero sí, pues, hablemos de la derecha. Pero estamos discutiendo entre nosotros. O sea, bueno, me quedo con que se quedaron con el ataque a las nuevas derechas, ¿no? Bueno, avanzando ya a algunos elementos que se pusieron sobre la mesa, era el vaciamiento del centro, el agotamiento del pacto de la transición, escuché por ahí. Y me gustaría señalar algo de contexto. O sea, en los años 80 la discusión de la izquierda en Chile era la importancia del compromiso con el centro político para la construcción de una mayoría política que permitiera terminar con la dictadura y garantizar una mayoría política estable para la consolidación democrática. Hoy día eso parece, a todas luces, por el diagnóstico de nuestro compañero Insunza, le vamos a creer en este momento, que no es viable, que no parece posible. Entonces, y además nosotros hemos sido bien críticos de los resultados que tuvo el pacto con el centro. Entonces la pregunta, para donde yo quería llevarlo, para hablar más de táctica y estrategia, es cómo construimos mayorías políticas en Chile que nos permitan avanzar en nuestro programa, que nos permitan avanzar hacia ese horizonte estratégico que espero puedan ir delineando en los momentos que nos quedan. Vamos a tratar de también por temita ir teniendo minuto y medio, ¿ya? Para que no nos demos muchas vueltas. Así que ahora partimos con Javier Insunza. Sí, mira, yo quiero, en verdad, a partir de lo que tú planteas, plantear el tema de precisamente lo que tú mencionabas en la pregunta anterior, pero vinculándolo a esta. El tema de la crisis de la institucionalidad también es precisamente la oportunidad de un cuestionamiento profundo a la institucionalidad del pacto transicional, ¿sí? Y ahí yo creo que las propuestas de izquierda tienen mucho que hacer y mucho ya diagnosticado, ¿sí? Que tiene que ver esencialmente con lo que nosotros describimos en la tesis, esta distinción que hacemos entre la modificación de los enclaves autoritarios, ¿sí? Vinculado al proceso de reforma del 2005, ¿sí? Constitucional, pero la mantención de los cerrojos institucionales, ¿sí? Para nosotros es algo bien central eso en nuestra tesis, porque creemos que ahí está el debate en torno al sentido de la transformación política que el país necesita para efectivamente que el movimiento social, el movimiento popular pueda avanzar sustantivamente en él. ¿A qué nos referimos con esto?
que creemos clave que cualquier proceso actual de opción de la oposición, ¿sí? Y de construcción, por tanto, en perspectiva estratégica de transformación, pasa por plantearse seriamente la modificación de los cerrojos institucionales que dejó instalada la dictadura y que efectivamente el pacto de transición los mantuvo y que efectivamente esta alianza centro-izquierda los perpetuó en el tiempo. Para cerrar, creemos que, por tanto, una agenda de reformas políticas es central en nuestra acción táctica y con perspectiva estratégica. Esa división táctico-estratégica que creo que nos puede hacer un daño en la construcción de un proyecto político que busque transformaciones profundas en el Chile actual. Ahora vamos a seguir con Javier Velasco, construcción de mayorías. Ese es el tema que nos aboca en este momento. Bueno, me parece un tema bien interesante, sobre todo porque uno de los asuntos que recorren en el fondo nuestro proceso de convergencia es también cómo nosotros nos constituimos en una oposición a este gobierno, cómo nosotros salimos a disputar hacia el futuro, considerando además que no somos, podríamos decir, la única oposición. Existe una constelación de posibilidades distintas con las cuales estamos lidiando en nuestro proceso de conformación. Nos toca muy temprano además en nuestro proceso de constitución como sujeto el enfrentar esta constelación. Y yo creo que ahí es bien interesante, y me cuelgo algo de lo que decía Javier también, que para superar la crisis nosotros tenemos que encontrar las oportunidades de constitución de nuevos sujetos. Y ahí sin duda se hace muy interesante esta necesaria transformación de nosotros como oferentes políticos, como oferentes de alternativas políticas. Nosotros lo que tenemos que ser capaces de hacer como convergencia, como Frente Amplio en el futuro, a mi parecer tiene que ver con ofrecer, convocar a una alternativa que sea organizacional y que sea política, que sea distinta de nuevo tipo. Organizacionalmente hablando me refiero a abrirnos a superar lo que fue la militancia clásica del siglo XX con nuevas formas de organización, nuevas instancias en las cuales se pueda participar de lo político y sustantivamente además ofreciendo una convocatoria a construir un proyecto de totalidad que sea distinto, que tenga pies en el presente, que vaya avanzando desde la base de cuestiones concretas que mejoren la vida de las personas y que nos lleve hacia el horizonte socialista. Tiempo. Ahora, para terminar, Carolina Guerra. Gracias. Bueno, yo creo que ahora ya entrando en cosas más específicas donde podemos ver matices y diferencias, ¿sí? La construcción de mayorías no puede leerse o no puede abordarse si es que efectivamente no consideramos cuál es el escenario actual, el escenario en el que hoy día nos estamos moviendo no solo políticos, sino que social, y en qué estamos en Latinoamérica. Cuando yo señalo que estamos en crisis, me refiero a que precisamente hoy día, por ejemplo, en Colombia llevamos 6 asesinatos de activistas medioambientales, donde tuvimos asesinatos emblemáticos en el último año, a propósito de la defensa de los territorios, a propósito de la defensa del agua. O sea, cuando los bienes comunes, cuando aquella materialidad en la cual desenvolvemos la vida cotidiana en los territorios se transforman en una pelea a muerte, es porque estamos efectivamente en crisis. Y a propósito de eso, nos vemos en esta mesa discutiendo sobre esta disputa de la institucionalidad o de las reformas desde el Estado, como si no estuviéramos leyendo, digamos, un contexto material cotidiano, y nos planteamos además una cosa que me parece un poco preocupante, que es lo que dice Javier respecto a la oferta, transformarnos en un oferente. Nosotros en la tesis lo que trabajamos es a la generación de construcción popular para construir colectivamente un proyecto que sea realmente transformador y que hagamos pedagogía de los límites del Estado. Hay una tesis muy interesante de una colega mía que la presentó el año pasado, que hace un análisis sobre la geopolítica de la contención del Estado. Por lo tanto, el proceso de construcción de mayorías pasa precisamente por la construcción de un poder popular y hablarle a una sujeta política, a sujetos subalternos políticamente que están construidos desde esa subordinación, digamos. Oye, Gabriel, dado que fui interpelado, ¿tengo posibilidad de responder algo brevemente? Sí, pero No. solo si lo haces en 30 segundos. Ya, voy a hacerlo rapidísimo. Quiero aclarar el término, para que pido que nos miremos generosamente en ese sentido. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser oferentes de una alternativa de organización y de construcción política. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Sin lugar a dudas, lo que nosotros tenemos que hacer no es llevar la buena nueva a ninguna parte. Y de hecho ahí algo que está haciendo la Municipalidad de Valparaíso me parece muy interesante, que es, lo comentaban el otro día en la presentación de su tesis, hagamos farmacias populares, pero hagamos que las farmacias populares pasen progresivamente a control de las comunidades. Sí, cooperativa. Sí, vale. Bueno, ya para seguir ahondando en esto,
la cuestión de la construcción de las mayorías supone ciertas ideas de la lectura, pero también supone la construcción de distintas formas de alianza. Por ejemplo, los compañeros de la izquierda libertaria, de la tesis Unidad Revolucionaria, plantean que es importante la construcción de una alianza con las clases medias y los sectores profesionales y la clase trabajadora, digamos. Las compañeras y compañeros de la tesis de Poder Popular y Democracia Feminista plantean por una parte la construcción del poder popular, pero por otra parte también plantean la necesidad de entendimientos con ciertos sectores críticos del neoliberalismo dentro de la concertación, dentro de lo que se conoce como la nueva mayoría actualmente, y plantean, por supuesto, la importancia que el movimiento feminista tiene en la construcción de ese tipo de mayoría. A su vez, los compañeros y compañeras de la tesis para desbordar lo posible, plantean la articulación de distintas expresiones del malestar. Pero concretamente, cuando lo pensamos con los actores, y todas y todos ustedes plantearon que el tema de las elecciones municipales era un tema importante, ¿no? ¿Cómo se imaginan las municipales? ¿Cómo piensan hacer las alianzas? ¿Con quiénes? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo transformamos esas clases medias y esa clase trabajadora en una mayoría política y no solo en un número o ese movimiento feminista o esas distintas expresiones del malestar? Concretamente, en miras a los pactos que tenemos que construir o no construir para las próximas elecciones. Ahora aparte Javier Velasco, tiene de nuevo 1 minuto y medio para responder. Ya. Bueno, son varias ideas las que estáis planteando. Yo creo que hay cuestiones que son sustantivas, que recorren la posibilidad de conformar una alianza de carácter electoral, pero también hay cuestiones que son puramente prácticas. Y yo creo que en ese sentido el fortalecimiento del Frente Amplio como unidad mínima de disputa para las transformaciones que nosotros queremos es lo que se viene en el periodo inmediato, ¿ya? Esto no significa de ninguna manera acotarnos al espacio de disputa del Frente Amplio, por ningún motivo. Lo cierto es que la principal alianza, y aquí recojo algo que tú comentabas ahí en la presentación, tiene que ser una alianza de carácter popular, tiene que ser una alianza que avance hacia los sectores que sufren, precisamente voy a colgar de la caracterización que hiciste, que sufren de las diferentes expresiones del malestar en el periodo que nos encontramos. En ese sentido, pienso en figuras como la idea del precariado, pienso también en que existen una multitud de maneras de referirse a estas expresiones de malestar. El boletariado, decía el otro día el Nico González de Arica. Y yo creo que si nos hacemos cargo de eso, estamos construyendo alianzas que son amplias. Ahora, y me tiro el tiro hacia la... Si todavía me quedan unos segundos. Me tiro hacia la pregunta que está en el fondo. Alianzas con la nueva mayoría en disputas municipales, de ninguna manera una alianza transversal con la nueva mayoría. Eso es inviable políticamente porque la profundidad del proceso que nosotros tenemos que llevar adelante no puede permitir que ingresen personas que tienen historiales complejos en términos políticos, que están vinculados con corrupción, etc. Pero sí es posible abrirse a tratos específicos en lugares específicos cuando los proyectos políticos son los que determinan esas condiciones. Y ustedes saben a qué me refiero. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Recoleta. Ya, preciso. Te pasaste 3 segundos. Javier Insunza. Sí, mira, yo creo que esta pregunta se podría responder en distintos niveles, pero voy a tratar de pasar por todos los que intentamos definir en la tesis. El primero tiene que ver con la alianza electoral. Yo creo que esa es una pregunta bien directa que tú haces y para nosotros, nuestra definición, claramente no hay una alianza posible con la nueva mayoría, o como lo que fue la nueva mayoría. Segundo, tampoco hay una opción, que es la que ha planteado hasta ahora el Partido Comunista, de una alianza amplia del progresismo con la izquierda, un poco en el sentido más antifascista tradicionalmente hablando, ¿sí? Y al mismo tiempo, sí hay una definición electoral que nosotros planteamos en nuestro documento que tiene que ver con las apuestas electorales municipales, donde tengamos opciones de avanzar sustantivamente y ojalá obtener alcaldías y consejos municipales relevantes, ¿sí? O sea, apostar nuestras fuerzas de manera, vamos a decirlo así, lo mejor posible y lo mejor utilizable o efectivamente posible. Eso como un primer nivel de alianza, ¿sí? Bien en lo general. Un segundo nivel tiene que ver, yo creo, con algo que sale en la pregunta anterior y que tiene que ver con esto del trabajo institucional, el trabajo de base o territorial. Y para nosotros esa distinción yo creo que cada vez tenemos que avanzar más en encontrar sus puentes que sus distancias. O sea, para nosotros no existe trabajo institucional sin trabajo de organización popular. O sea, es un poquito así de simple. O al revés, el trabajo institucional está al servicio del desarrollo del poder popular. O sea, si no tiene mayor sentido y razón, ¿sí? La apuesta institucional tiene precisamente esa perspectiva estratégica que nosotros la denominamos ruptura democrática y que tiene que ver efectivamente con el equilibrio que hoy derechamente no existe
entre el desarrollo del poder popular y el desarrollo institucional y un Estado blindado. Y en ese sentido, algunas cosas como prácticas, muy preciso, que tiene que ver con el elemento de la colegislación, que es una propuesta directa que nosotros establecemos, y también tiene que ver con los municipios populares. Y ahora termina Carolina Guerra. Sí, a ver, la disputa por las municipales tiene que ver con el diseño de proyectos políticos que efectivamente respondan a esa lectura del periodo, ¿sí? Y ese diseño político pasa por entender cuáles son efectivamente las limitaciones que tiene la institucionalidad, que no basta con declararlo, digamos, con que está al servicio de la construcción colectiva, sino que pasa por entender cuáles son efectivamente sus límites y hacer pedagogía de sus límites para poder entender qué potencialidades tiene y qué limitaciones tiene. Y por otro lado, la posibilidad de construcción popular también en las municipales pasa por hacer un análisis y una lectura bien importante sobre cómo están avanzando las derechas en cada uno de los territorios para saber desde dónde nosotros efectivamente podemos ir a hacer freno y con qué alianzas, con un objetivo muy claro que no tiene que ver con todos contra la derecha en lo absoluto, sino que tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de, en la organización social, saber cómo están, por ejemplo, los sectores evangélicos organizados y disputando con las juntas de vecinos de derecha, y saber si nosotros tenemos allí alianzas posibles para poder, alianzas dentro del Frente Amplio, por cierto, y con organizaciones sociales de base que están instaladas en los territorios, que están dando peleas solos, digamos. Ahí, antes de empezar a mirar cuál posibilidad de alianza que podamos tener con sectores que pudiésemos, entre comillas, desfondar de sectores del Partido Socialista, por ejemplo, que pudiesen salir de su actual coalición, y elegir muy bien si vamos a disputarle o no a algunos municipios que lo han hecho bien, como por ejemplo el de Recoleta, donde yo también en eso coincido al menos con Javier. Y sobre ¿qué vamos a discutir en la construcción de sujeto? ¿Vamos a seguir pensando en hablarle a un sujeto trabajador o vamos a hacerle caso hoy día a lo que nos dicen las encuestas, donde las mujeres son las que menos aprueban hoy día o donde más se desaprueba la gestión de Piñera, por ejemplo? Eso. ¿Puedo hacer un arbusto de 30 segundos. 30 segundos. Porque te pasaste con 20 segundos. Así que de hecho te vamos a castigar. Con 27 segundos. 20 segundos para responder. Qué terrible. No, es que yo creo que es interesante el concepto de pedagogía de los límites, ¿sí? Y yo creo que ahí hay que entenderlo bien como entendemos pedagogía también. O sea, como un proceso de co-construcción, de formación conjunta. Y ahí yo creo que no hay que engañarse de repente con conceptos que pueden parecer polarizados, pero que no lo son. O sea, la pedagogía en sí misma es un proceso de formación, de autoformación, de coformación. Por tanto, creo que es importante definirlo así. Yo quiero plantearles ahora un tema que a mí me parece estratégico, que está planteado en algunas de sus tesis, y que imagino estamos todos más o menos de acuerdo en su relevancia. Si algo podemos decir que queda de manifiesto o latente después del ciclo de movilizaciones de los años 2011-2012, pero que también, y quizás con mayor fuerza, queda presente el año pasado con la movilización feminista, cuando ese actor que parecía venir de la movilización social, también quedamos descolocados como Frente Amplio ante una fuerza social que parecía irrumpir por fuera de los márgenes de la política y que precisamente volvió a mostrar el mismo problema que había tenido el 2006, el movimiento secundario, el 2007, la Confederación de Trabajadores del Cobre, el 2011, los movimientos ambientalistas, de diversidades sexuales, estudiantiles. Y nuevamente tuvimos el mismo problema, o sea, la incapacidad de la política de procesar esos conflictos en una clave que expresar esos conflictos finalmente. O sea, lo que normalmente se conoce como la ruptura entre la relación entre política y sociedad. Ustedes en sus tesis nombran este problema, lo nombran varias veces de distintas formas, pero lo que a mí me gustaría saber es cómo se imaginan ustedes la resolución de ese problema en dos partes. La primera parte tratemos de situarla desde nuestra inserción en el mundo social, y la segunda parte, finalmente, en cómo logramos avanzar a una democracia en la que efectivamente partidos, movimientos sociales tengan mayor vinculación y eso se exprese también en la transformación de los planos institucionales en los que nos insertamos. Sé que es una pregunta un poco amplia, así que podemos dejarla para después profundizar quizás la segunda parte, pero intentemos abordar ese problema estratégico, ¿no? Y vamos a partir con Javier Insunza. Sí, ya. Claro, paseaste por hartos temas, pero yo creo que principalmente esta relación política-social es precisamente una de las herencias de la transición, y bueno, de la dictadura y de permanencia de la transición. La división profunda
que también está incluso a nivel constitucional de la organización social y el trabajo político. Precisamente la emergencia de los distintos movimientos sociales que tú nombraste, o derechamente movimientos políticos sociales, es la posibilidad para el país de instalar un nuevo referente imaginario sobre cómo uno entiende la política, ¿sí? Que uno podría denominar proceso de politización social o derechamente un ejercicio de política en nueva clave, ¿sí? Y yo creo que ahí no hay que ser mezquino con uno mismo, porque gran parte del Frente Amplio y particularmente las fuerzas convergentes devienen de ese proceso, ¿sí? De entender la política como una vinculación directa entre la acción social y la acción política. Y en particular yo creo que ahí hay una respuesta para nosotros quizás un poco más precisa, que voy a tomarme una de las partes de la tesis, que tiene que tener también que ver con cómo uno construye partido, ¿sí? Yo creo que la forma de construir partido marca bastante cómo uno va a romper esa eventual disociación entre lo social y lo político, ¿sí? O sea, por ejemplo, el entendimiento de la inserción, no como precisamente una inserción externa, sino como un trabajo conjunto y colectivo, ¿sí? Y al mismo tiempo, cómo uno entiende las militancias. En nuestra tesis nosotros desarrollamos ese punto al cierre de esta, que tiene que ver bastante con comprenderlo como un conjunto y no como una división. Perfecto. Ahora vamos con Carolina Guerra. Sí, mira, pucha, esto tiene, y desde la visión separada, me voy a quedar con eso porque pasaste por otros temas, pero entre política y sociedad, digamos, y la imbricación con los movimientos sociales, si lo queremos decir de alguna manera, pasa porque hemos entendido el quehacer político por una parte y el quehacer de los movimientos sociales por otra, y lo que ha ocurrido es como un gesto de estas características, no la cooptación. Los movimientos sociales y sobre todo el movimiento feminista, históricamente, ha sido tremendamente crítico, muy reacio a ser cooptado por cualquier expresión política que pueda haberse beneficiado, digamos, o que acapare, digamos, demanda, etcétera, con rédito político, y por lo tanto nosotros, desde esa perspectiva, debiésemos tener muy claro cómo esa implicación con los movimientos sociales no implique la cooptación, y que entonces implique ser parte. Y ser parte pasa precisamente por dotarnos de una organización que está inserta socialmente y que trabaja codo a codo con esos movimientos sociales y también con organizaciones de base. Y eso es algo que lamentablemente los procesos de elitización intermedia, como yo le he puesto en algunas conversaciones de compañeros que no están muy de acuerdo conmigo, compañeros en general, que me hablan de que cómo es posible la elitización en nuestras organizaciones, la verdad es que ocurre. Y está bastante documentado en la historia que en nuestras organizaciones hay reproducción de la elitización. Por lo tanto, en la medida en que somos capaces de tener dirigentes, por ejemplo, mujeres, que no vienen de los principales colegios o universidades, por ejemplo, que lo decía la Beatriz Sánchez en su introducción de la charla magistral de Monedero, nosotros vamos sentando referentes. Y eso también en las disputas que vayamos dando, por ejemplo, en las municipales, podríamos tener, romper, digamos, con esa reproducción de la elitización. Eso. Javier. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Hay que superar la dicotomía, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo con eso. La dicotomía entre lo social y lo político, la dicotomía entre aquello que nosotros somos y aquello que es la sociedad, y en la que se sienta la idea de que nosotros podemos insertarnos en tal cosa como la sociedad, como si fuera un fenómeno externo. Yo creo que para poder hacer eso tenemos que encontrar ejes que sean diferenciadores, ejes de disputa transformadores que sean diferenciadores y que detonen procesos en los cuales estas cuestiones que están separadas vuelvan a unirse, en lo simbólico pero también en lo práctico. Y ahí me gustaría dar un ejemplo. O sea, esto se sienta en buena medida en quien nosotros entendemos por militar, las formas de militancia, que sean estas distintas y variadas y abiertas a la sociedad. Y quiero poner un ejemplo, porque estoy muy de acuerdo con el análisis, pero creo que ha sido también un poco abstracto de parte de los tres. El feminismo, por ejemplo, aplicado al caso de Camilo Catrillanca, al homicidio de Camilo Catrillanca, el feminismo aplicado a la AFP, el feminismo aplicado a los fenómenos de corrupción. Cuando nosotros miramos esto con una perspectiva feminista, estamos haciendo una apuesta que es organizacional y que también es sustantiva. Por ejemplo, cuando decimos mirar la AFP desde un punto de vista feminista, deberíamos pensar, bueno, cuidados, por supuesto, pero también cómo se invierten los recursos que producimos nosotros, los recursos comunes. El fenómeno medioambiental también puede ser visto de esa manera. Eso quiere decir que el feminismo sirve como una aguja que va urdiendo estos espacios entre lo social y lo político y los van reuniendo. Y nos damos cuenta que son las experiencias de nuestra como disputa cotidiana social las que van alimentando también la manera en que nosotros hacemos incluso diseños políticos como una reforma previsional. Ya. Bueno, creo que plantearon harto elemento. Estas cosas siempre se vuelven un poco más complejas de lo que uno esperaría. Pero vamos a dejar hasta aquí la parte de la discusión sobre táctica y estrategia. Ahora que ya han dicho muchas cosas, tengo muchas cosas más que preguntarles, así que voy a ir una por una. Suena raro eso. Sí. Haciéndole una pregunta.
Y tienen ahora solo 1 minuto para responderla. Entonces espero que sean más concisas, concisos en su respuesta. Voy a partir por el compañero Javier Insunza. La tesis de ustedes habla de 2 cuestiones. Por una parte, es la estrategia de ruptura democrática, ¿no? Y por otra parte, es la centralidad de la clase trabajadora. Y eso lo entienden diferenciando quién va a realizar la ruptura democrática de lo que significa la clase trabajadora en sus términos más tradicionales, en la importancia de la construcción de un proyecto socialista. Entonces, a mí a partir de eso, y también a partir de lo que acabamos de discutir, de la ruptura entre la relación entre sociedad y política, entendiendo que hoy día la sociedad y los conflictos que vienen desde la sociedad, en los que la política ha tenido muy poca capacidad de dinamizar, de fortalecerlos, de generarlos o de procesarlos, no son únicamente de tipo sindicales. O sea, el movimiento sindical, que digamos el que se sitúa más nítidamente, aunque no únicamente, en la pelea con el capital, ¿no? En la discusión, en la pelea capital-trabajo, hoy día quizás se expresa en los portuarios o en el movimiento de no más AFP, pero no parece ser el único o el primordial conflicto contra nuestra democracia restringida, contra la privatización de los derechos sociales. Al contrario, parece que hay otro tipo de movimientos, como los movimientos ecologistas o el movimiento feminista o el movimiento estudiantil, que aunque tengan algo de crítica al capitalismo, no solo son crítica al capitalismo. Entonces, mi pregunta es, si para ustedes esos movimientos, tal como lo expresan en su tesis, no tienen una centralidad estratégica, ¿qué rol cumplen en el tipo de sociedad que ustedes se imaginan? Porque si no es estratégico para la construcción del socialismo, entonces, ¿cuál es la relación que tenemos con ellos en la construcción de nuestro proyecto? Porque finalmente solo juegan un rol instrumental, al parecer, para la ruptura democrática, pero no parecen ser parte del proyecto socialista exactamente. 1 minuto para responder. Sí, 1 minuto. Pregunta piola, 1 minuto. Mira, yo creo que esto tiene que ver también con el concepto de pueblo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Esencialmente con que para nosotros el sujeto histórico es los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? En el sentido de los explotados y las explotadas y como la fuerza política revolucionaria de carácter histórico. Nosotros no hacemos una distinción particular, por ejemplo, discriminatoria, voy a decirlo así, con todos los movimientos que tú estás mencionando. Y en ese sentido, nosotros creemos que la construcción hoy de ese sujeto histórico es precisamente la construcción de pueblo, ¿sí? Y en ese contexto, la construcción de pueblo implica precisamente la conjunción, el encuentro de las distintas demandas que hoy están abogando por el fin del sistema neoliberal, ¿sí? Y por supuesto el desarrollo capitalista de este. Y ahí yo creo que es bien importante entender también el concepto de trabajo, ¿sí? O sea, recién Javier decía la no más AFP en perspectiva feminista. Yo creo que es importante entender cuáles dimensiones son estratégicas y cuáles son las dimensiones tácticas, ¿sí? O sea, el feminismo, el ecologismo es efectivamente un sentido estratégico, ¿sí? No hay utilización de nadie, voy a decirlo así, ¿sí? Hay construcción de un sujeto colectivo con perspectiva de un sujeto transformador histórico que es los trabajadores y las trabajadoras. Esa es nuestra propuesta en particular. Ya. Muy poco tiempo para una pregunta tan compleja. Sí, es que la idea es que haya síntesis, porque la gente pueda entender cuáles son los matices, las diferencias. La gente que nos está viendo en su casa, no todos estudiaron historia o sociología o derecho, así que esperamos que puedan también expresarlo, y bueno, también un desafío para mí, en términos que lo pueda entender una persona que estudió ingeniería o que no estudió en la universidad. Que es lo que más me interesa. Que, bueno, es lo que se supone que nos debería interesar. Carolina Guerra, futura colega en realidad, porque yo voy en el camino. La tesis de ustedes plantea, bueno, muchas cosas interesantes, por cierto, tengo que reconocerlo, pero entre las cosas que a mí más me llaman la atención es precisamente la cuestión de la pedagogía de los límites. Porque eso se inscribe dentro de una crítica, que a mí también me parece muy pertinente, al burocratismo de la izquierda en torno a la idea de conquistar el Estado como un punto en el que uno llega y desde ahí programa la nueva forma de sociedad que quiere. Sin embargo, constantemente hacen alusiones a la formación de alianzas políticas para, por ejemplo, las elecciones municipales o para
no sé, frenar a las derechas o construir nuestro programa de gobierno. ¿No crees que hay en eso una cierta tensión entre, por una parte, decir hay que hacer una crítica al burocratismo del Estado y por otra parte, al burocratismo de la izquierda en torno a su lectura del Estado, para decirlo más precisamente, y por otra parte plantearse constantemente como una necesidad política de primer orden, cosa que también comparto, la formación de alianzas, la búsqueda de ganar posiciones dentro del Estado? ¿No hay tal vez incluso creo que en una parte dicen, el Estado es una forma de expresión del dominio de las clases, o sea, es un aparato de dominación de la clase capitalista? Si no me equivoco, eso también es compartido por la tesis de los compañeros compañeros y compañeras de Unidad Revolucionaria. Pero, y entonces, ¿cuál es el sentido o la importancia de disputar el Estado? ¿Es solo un aparato de dominación de clase el Estado? ¿O podemos hacer una lectura alternativa del Estado y criticar a la vieja izquierda? Me encanta esto. ¿Sí? Sí, me encantó esto. Sí, porque, a ver, lo que pasa es que en esos apartados de la tesis, que es importante así como resumirlo, porque no todo el mundo se lee 26 páginas, etcétera, tienen que ver no con minimizar la importancia de la disputa institucional, ¿sí? O sea, en ese sentido, el marco de alianzas de primer orden efectivamente tiene que ver con que sí le damos importancia a la disputa institucional. El punto está en no creer que en la llegada a la institución nosotros podemos efectivamente generar desde allí todas las transformaciones necesarias para la sociedad de futuro que queremos construir. Y ahí es donde tenemos efectivamente, o tiene cabida, digamos, la pedagogía de los límites en términos de entender cuáles son las potencialidades del Estado y cuáles son efectivamente sus limitaciones a propósito de su constitución, de su diseño y de al servicio de qué tipo de nación ha estado construida. Por lo tanto, es necesario tener una visión crítica respecto de qué potencialidades tiene y qué límites tiene, a la vez o toda vez que en esas potencialidades el Estado puede servir de instrumento para la generación de organización o de soporte para la generación de soluciones colectivas a los problemas sociales. ¿Cachai? Entonces es un equilibrio. Ya. Javier Velasco, de A Desbordar lo Posible. Desbordarlo. Tengo tantas preguntas, no sé por cuál partir. Ya. Vamos a partir por... Ya. A lo largo de su tesis, ustedes hablan constantemente de las disputas transversales y las disputas territoriales. No me queda muy claro cómo se articulan las disputas transversales y las disputas territoriales. Porque parece que las disputas territoriales, en general, suelen suceder en un territorio más acotado, que es el espacio de producción específico en el que nos encontramos, producción de la vida social, ¿no? Y las disputas transversales son más bien de carácter nacional y por lo tanto adquieren otra, si queremos, espacialidad distinta de la que usualmente nosotros entendemos como territorio. Además, en general, los movimientos sociales en Chile han tendido, no únicamente, pero sí principalmente, a formularse en términos nacionales. Movimiento estudiantil, movimiento feminista, movimiento Nómada FP, más allá de expresiones importantes del movimiento ambiental que son más bien de carácter territorial. Entonces, en esa línea, ¿cómo creen ustedes que es posible compatibilizar movimientos transversales y movimientos locales? Y a la vez, ¿cómo se inserta esa compatibilización en la lógica de lo que conversábamos hace un rato, que es cómo transformar las relaciones entre sociedad y política, entendiendo que no necesariamente porque tengamos una organización más con los pies más puestos en los territorios, vamos a tener una organización mejor puesta en los movimientos sociales o mejor vinculada con ellos? Muy bien. Bueno, voy a ocupar un término un poquito distinto del que ocupaste tú para referirme a esto por una cuestión de comodidad, para explicarlo nada más. Yo diría que existen disputas que son de carácter transversal y disputas que son de carácter local en términos de que están localizadas en un determinado espacio. Y cuando digo espacio me refiero a que puede ser un espacio de carácter material o un espacio de carácter inmaterial. Yo soy de aquellos que creen, y me imagino que aquí tenemos coincidencia con el resto de las tesis, que por ejemplo los cuerpos pueden ser un espacio de disputa. Y en tanto los cuerpos son un espacio de disputa porque ahí también se producen y reproducen las relaciones de vida. Las familias son espacios de disputa, los barrios, las comunidades, los clubes de fútbol pueden ser espacios de disputa. Entonces tal vez lo geográfico, administrativo, territorial, estatal no es el límite dentro del cual debemos organizarnos, sino que tenemos que ir tendiendo hacia otras formas de organización que recojan la experiencia de las comunidades para poder ir apuntando hacia objetivos que son más de largo aliento. Y en ese sentido, cuando decimos localidad, estas disputas localizadas, creemos que estas tienen que
trabajar en conjunto con aquellas disputas que son de carácter transversal. Y ahí tú ponías algunos ejemplos que me parecen muy correctos. Por ejemplo, Se acabó el tiempo. la disputa medioambiental. Está bien. Ya. El futuro es internacional. Vamos a hacer una ronda muy breve de preguntas. También van a tener un minuto para responderla, pero espero que ocupen menos de un minuto, porque nos quedan solo 5 minutos. ¿Sí? Así que vamos a hacerlo en el mismo orden de nuevo. Javier Insunza, su tesis plantea elegir determinados lugares de Chile para disputar alcaldías. Mi pregunta es, ¿eso no es implícitamente aceptar un pacto por omisión con la nueva mayoría? No, eso no es implícitamente asumir un pacto por omisión con la nueva mayoría. En tanto, lo que tenemos que evaluar son nuestras fuerzas, nuestra capacidad de instalar gobiernos locales, nuestras fuerzas para efectivamente alcanzar consejos y alcaldías que permitan avanzar en el proyecto de, en este caso, el Partido Convergente y del Frente Amplio. Nosotros creemos que hay un sentido de urgencia ahí, no hay un sentido político de alianza, ¿sí? Hay un sentido de urgencia de que el proyecto Convergente y el proyecto del Frente Amplio ha perdido espacio en la política chilena y tenemos que demostrar en esta próxima elección algún grado de efectividad en aquello, ¿sí? De colocar propuestas sobre la mesa y lograr cumplirlas. Y por eso creemos que es necesario concentrar la fuerza en donde creamos que haya trabajo territorial potente, ¿sí? Y alternativas electorales viables. Carolina Guerra. Su tesis habla mucho, al igual que la de los compañeros y compañeras de Unidad Revolucionaria. No le he puesto número a la tesis. ¿En serio? Sí, es un poco complejo porque, bueno, en fin. Sí, son 6. Un emoji. Del concepto de poder popular. Yo sé que es un concepto bastante popular precisamente en la izquierda, pero bien poco popular en la historia. O sea, si uno mira las experiencias de poder popular, son bien concretas, locales, obedecen a una disputa muy específica entre los años 70 y 73, en que la reacción patronal frente al paro de camioneros, o sea, la reacción de la clase trabajadora frente al paro de camioneros y frente al paro patronal, buscó organizar la producción desde los propios trabajadores, sin la injerencia de los partidos políticos. Y eso fue un largo debate dentro de la Unidad Popular. Tal vez no muy conocido en Chile, pero Joan Garcés fue quien sistematizó y respondió, digamos, desde la idea del poder popular dentro de las instituciones, el poder democrático, dirían algunos autores más contemporáneos, a la idea del poder popular. Entonces, ¿cómo se inserta la idea del poder popular, que tiene una raigambre muy específica, dentro de la construcción de una institucionalidad, de un nuevo marco político en el que los sectores hegemónicos sean los sectores populares y efectivamente se compatibiliza con la forma de construcción que hoy día como movimiento, como Frente Amplio hemos estado impulsando, que no es precisamente la reacción en la construcción de industria frente al paro patronal? O sea, el qué lugar ocupa es que es central. Es central porque hay un libro que hace un año y medio que se lanzó en México, en la UNAM, de hecho, que tiene un título bien provocador, que habla sobre el llegar al poder para no transformar el mundo. Y que parafrasea, digamos, la promesa de la década del 60-70 y que dice que finalmente el ciclo progresista lo que sirvió fue más bien para administrar y para terminar haciendo contención de graves problemáticas que no terminan resolviéndose y que terminan generando procesos de fragmentación social, etc. Por lo tanto, si no hay posibilidad de construcción de poder popular, poco sentido tiene la disputa institucional. Por eso digo que son ambas muy importantes y con esto puedo equilibrar la respuesta anterior. Esa construcción de poder popular, y tú lo graficas en un momento histórico muy particular, digamos, donde quizás podría ser más visible si uno quisiera la contradicción, capital-trabajo, etc. Hoy día lo vemos en múltiples contradicciones y lo vemos en la vida cotidiana, desde donde esa vida cotidiana es posible construir ese poder popular. Y esa sujeta hoy día es la que es capaz de ver que no llegaron los tiempos mejores y que baja la aprobación de Piñera, por ejemplo, que es la mujer, la dueña de casa. Lo lograste. Podríamos discutirlo en otro programa. Vamos a hacer un programa poder popular versus poder democrático. Y dueñas de casa. Y dueñas de casa. Invitemos a algunas dueñas de casa, a ver con quién se quedan. Me encantaría. Bueno, ¿Cortamos acá entonces? no. No, estoy disfrutando mucho esta aventura de... Javier Velasco. En su tesis, ustedes hablan de los múltiples puntos de intersección. Sin embargo, algo que tiende a ocurrir en su tesis
es que los múltiples puntos de intersección terminan reducidos constantemente a la alcaldía ciudadana, que me parece bien lo que proponen al respecto, y el actuar de los parlamentarios, con lo que en general estaba bastante de acuerdo. Mi pregunta es, entonces, ¿cuál es el rol que deberíamos jugar dentro de los movimientos sociales? Y quizá una pregunta anterior es, ¿cómo esa experiencia, el horizonte que vamos fijando en conjunto a los movimientos sociales, es el que nos marca la pauta de nuestro proyecto de sociedad? No como la serie de principios que tenemos, el socialismo, el feminismo, el ecologismo, sino como las demandas efectivas que porta la sociedad como un nuevo horizonte de sociedad. Vaya, está difícil. Bueno, efectivamente, nosotros consideramos que existen múltiples interseccionalidades que están en disputa en la actualidad. Por supuesto, existe el eje izquierda-derecha, pero también existe el eje autoritarismo-no autoritarismo, para no entrar en detalle, o el eje conservadurismo-progresismo. Existen a su vez un montón de tensiones, como son las tensiones étnicas, las tensiones de género, las tensiones incluso locacionales, que van construyendo disputas cada vez más complejas. Nosotros creemos que precisamente es desde esos conflictos y desde las particularidades que producen esos conflictos donde tenemos que arrancar los lineamientos organizacionales, los lineamientos sustantivos que van a determinar cómo usamos las herramientas políticas. Y quiero ser explícito en eso. La alcaldía ciudadana, las diputaciones, las vocerías públicas que tenemos, todas aquellas son herramientas políticas para la acumulación y la construcción de nuestro presente disputa y nuestro futuro horizonte socialista. Vale decir, no hay que jerarquizarlas, no hay que encontrar que hay unas buenas y otras malas, sino que tenemos que utilizarlas. ¿Y de a dónde las utilizamos? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar construyéndonos como sujeto social y político junto a aquellos que de repente, incluso lingüísticamente, ponemos fuera, que son los espacios sociales. Se acabó el tiempo. Esa es la relación. Bueno, agradecerles a ustedes por participar. Fue un desafío para mí también hacerle pensar el programa y todo. Pero bueno, tú querías decir hacerles esta... Y hacerle esta pregunta. Les iba a traer un recuerdo, pero no me alcanzó el presupuesto. Quiero agradecer también a la gente que estuvo viendo este programa. A ratos tuvo momentos buenos, otros momentos más lateros, pero vamos a ir mejorando. Me lo atribuyo. Queremos también invitarles a que vean el programa mañana martes a las 8 por el canal de YouTube Congreso Convergencia. Vamos a cambiar de canal de YouTube. Y invitarles a que lean las tesis en la página web que es congresoconvergencia.cl. Mañana habrán otras personas acá y otra persona moderando, así que no les puedo garantizar que sea igual, pero ojalá que la producción lo haga más entretenido que hoy día. Muchas gracias. Arriba la toma la biolística. Se viene el otro. Convergentes. O cómo hacer entrar 6 tesis en un Fiat 600.